Qué bueno que esté con nosotros, Acción 10 en la mañana, en nuestro segmento de debates y soluciones. Hoy hablamos sobre la situación de Nicaragua, pero qué tanta repercusión tiene lo que está viviendo aún Bolivia y lo que hay en todo el continente latinoamericano. Cómo esto quizá algunos piensan que puede distraer la atención en el tema de Nicaragua. Lo cierto es que se ha retrasado el informe de la Comisión de la OEA para Nicaragua y hay expectativa en cuanto a esto y qué tanto se puede agilizar la solución a la crisis en nuestro país, tomando en cuenta todo el contexto de Latinoamérica. Michelle, hoy vamos a conversar ya con nuestros invitados sobre este tema. Así es, hoy el día miércoles tenemos ya con nosotras a José Antonio Peraza, politólogo nicaragüense, y Eliseo Núñez, analista político. Bienvenidos a ambos, sus perspectivas alrededor de todo lo que está ocurriendo en Bolivia con la renuncia del presidente Evo Morales, su salida hacia México y cómo este contexto que está viviendo el país suramericano va a venir a afectar y a retrasar aún más la presentación de este informe que se estaba previsto se leyera en esta semana. Y algunos han dicho que esto es una campanada de alerta para los presidentes de Venezuela y Nicaragua, pero ¿qué tanto hay de eso? Lo ha dicho el propio presidente Trump, lo dijo, sí. Pero mira, la estrategia de Evo básicamente es la misma de todos los autoritarios, es decir, presentarse como indispensable. Él lo que hizo para su salida fue diseñar el caos posterior, o sea, los vacíos de poder y todo lo que estamos viendo. Precisamente porque ese es el mismo argumento que usa Ortega aquí, que dice que no hay nadie que pueda controlar el país si él no está a cargo. Entonces ahí nosotros vemos no solo una similitud en el estilo de gobierno, sino también en la argumentación. La otra similitud con Ortega es el tema de que él dice que hubo un golpe de Estado, y bien lo ha dicho Almagro, que el golpe de Estado se dio el 20 de octubre cuando se robó las elecciones. Es como aquí en Nicaragua, que el golpe de Estado se dio en noviembre del 2009, cuando se hace la sentencia 509, y que es una sentencia, noviembre del 2010, y que es una sentencia que habilita a Ortega para correr como candidato presidencial cuando no tenía eso. Entonces, nosotros vemos que hay un doble rasero de parte de lo que se llama la izquierda latinoamericana, donde todo lo que hacen ellos es aceptable y todo lo que se hace en contra de ellos es en contra del pueblo o tiene sesgos de golpe de Estado. Y esto no es en Bolivia la excepción, y ahí es donde estamos viendo una defensa a la ultranza, una defensa que lo que indica es que la izquierda en América Latina, o lo que se llama la izquierda en América Latina, porque yo no los considero izquierda, ellos lo que hacen realmente es vivir en un mundo que ya no existe, anacrónico, no entienden cómo está funcionando el mundo y mucho menos entienden un concepto que aquí Peraza podrá profundizar más que yo, que mira esos temas, que es el concepto de las sociedades líquidas, las sociedades que se mueven rápidamente porque tienen influencias de muchos lados, en donde el concepto de nación es un concepto más atado a las aspiraciones de cada individuo que al concepto general de nación, territorio que se tenía antes, y eso provoca que la gente demande más, que la gente quiera estar mejor todos los días. Pero también dentro de lo que decía Almagro en este mismo contexto de Bolivia, decía textualmente que la Comisión Europea para la Democracia o Comisión de Venecia concluyó que la reelección no es un derecho humano, en alusión a los mandatarios que se han impuesto, pues de que la reelección presidencial se debe permitir partiendo de que todos somos iguales ante la ley y que es un derecho humano, así lo han interpretado. Su opinión al respecto de todo esto y también de lo que... Yo creo que eso ya quedó zanjeado, ¿verdad? Esa declaración fue hace como unos 6, 7 meses, no recuerdo exactamente la fecha, y precisamente el secretario Almagro pregunta a la Comisión de Venecia porque precisamente muchos de los gobernantes latinoamericanos, específicamente los de izquierda, aunque no solo ellos, habían argumentado de que se violentaba sus derechos humanos al no permitir la reelección. Ayer estaba oyendo yo a la periodista Aristegui en CNN y entrevistaba a dos juristas destacados mexicanos sobre el tema del asilo político y el tema del supuesto golpe de Estado en Bolivia. Y me llamó mucho la atención y me dolió mucho de que seguían argumentando la doctrina Estrada, y es que de la autodeterminación y que los, digamos, otros estados no pueden intervenir sobre lo que está
sucediendo en otro país. Me quedaría con el tema del asilo, porque creo que esa es una gran tradición mexicana, pero desgraciadamente en el otro tema sí me causó mucho dolor ver que personas inteligentes estén argumentando de esa manera. De hecho, México se plegó a condenar el supuesto golpe de Estado. Pero no se plegó a decir qué fue lo que generó todo el proceso que está viviendo Bolivia. A ver, son dos temas fundamentales. Tres, digamos. En primer lugar, Evo no podía reelegirse. La Constitución se lo impedía y lo hizo un tercer mandato y ya iba por un cuarto mandato. Después fue a un referéndum el cual perdió y lo ignoró. Y en tercer lugar, que es el más importante, hizo un fraude electoral que está documentado en este informe, donde no hay ninguna duda de que hubo un fraude electoral. Evo Morales debería estar en la cárcel, a como están los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, porque lógicamente el Tribunal Supremo de Elecciones cometió fraude para que Evo pudiese volverse a reelegir. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Un formalismo en el tema de un golpe de Estado? Que hay decenas de interpretaciones de que puede ser un golpe de Estado. Recomiendo que lean el editorial del diario La Prensa hoy, que está muy bueno poniendo, digamos, los puntos sobre las IES sobre el tema del golpe de Estado. Podemos aquí discutir horas, digamos, de cuál fue, si se acerca o no se acerca a un golpe de Estado. Definitivamente a mí no me gusta que las Fuerzas Armadas estén interviniendo, digamos, en lo que deben resolver los civiles, pero en realidad el que cometió la mayor aberración fue tratar de establecer, digamos, un fraude electoral descarado, y el pueblo de Bolivia salió a protestar, como salió en Nicaragua en el 2008 también, porque en Nicaragua una protesta importante, lo que pasa es que faltaron en aquel momento pues que se conjugaran una serie de cosas que creo que es la gran pregunta que debemos hacernos hoy. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Bolivia y Nicaragua? Porque hay gente que hace unas asociaciones mecánicas que definitivamente no funcionan. Bolivia es una sociedad totalmente diferente a Nicaragua y no se pueden acercar posiciones sobre temas totalmente diferentes en condiciones sociales y políticas totalmente diferentes para hacer correlaciones que no se pueden. Es como tratar de comparar aguacates con peras, no se puede hacer porque son circunstancias diferentes. Eso no significa que no haya tendencias en América Latina que hay que respetar y que las estamos viendo. Entre las principales diferencias podríamos mencionar el hecho de que el presidente Morales en su momento aceptó que se realizara la auditoría a las elecciones para descartar si se iba o no a una segunda vuelta o si hubo o no fraude electoral. Es que Morales jamás esperó que descubrieran el truco real que habían hecho, que es un truco que incluso parecía cosa de ciencia ficción cuando se denunciaba años atrás, que era pasar las cosas a un servidor externo al sistema. Que estaba fuera de Bolivia. Reciben el acta y tienen un acta preparada que se enruta en la misma ruta que llevaba la otra acta, y terminás teniendo un acta falsificada al otro lado. Y ahí dice que hay 300 actas en que el 99% de los votos eran a favor de Evo. Sí. Y de esas actas fueron fabricadas. Entonces Evo creyó de 333, que eso no iba a ser descubierto, que era muy difícil de rastrear. Y lo interesante es que la María Eugenia Coche, que es la ahora expresidenta del Tribunal Electoral Boliviano, dice de que ella está siendo víctima de decisiones que les fueron impuestas. Esas fueron las palabras que usó. Es decir, está trasladando la responsabilidad a alguien más. Es evidente que ¿Quién es ese alguien más? Trasladando era a Evo y a García Linera, que son los dos que fueron los autores intelectuales del fraude. Tomando en cuenta esto, el expresidente Evo Morales dijo que iba a regresar y que regresaría más fuerte. ¿Es posible que él regrese y que lo veamos en un escenario de postulación incluso? Para eso creó la anarquía, para eso es lo que él ha creado como anarquía. Para él después colocarse, lo que sale a México es esperando que tome posesión Alberto Fernández en Argentina, para él regresar a Argentina y desde Argentina tener una base para estar cerca de Bolivia y tratar de entrar ahí. Una especie de Mel Zelaya. Exactamente, una especie de Mel Zelaya, y en tanto él apuesta a que la anarquía se prolongue de aquí hasta que tome posesión Alberto Fernández. Es decir, esto es algo bien armado,
Evo lo que quiere es volverse imprescindible. No es casualidad ni que le hayan doblegado el brazo, la renuncia de él. Entonces, en Bolivia tienen que ser muy cuidadosos en varias cosas. La primera es en respetar el orden constitucional, aún que tenga vacíos, ir a consultar con quien tiene que interpretarlo, que es la Corte de Constitucionalidad, y permanentemente estar en este juego que parece burocrático, pero que te permite ir encontrando un camino dentro de los vacíos que hay en una legislación ante un caso de este tipo. Lo segundo que tienen que hacer es desenmascarar públicamente a estos dirigentes, entre comillas, revolucionarios, que lo único que han hecho es enriquecerse ellos mismos. Y lo tercero también es que dentro de las fuerzas opositoras no terminen convirtiéndose en lo que combaten, porque mucha tendencia hay entre quien logra derrotar a un gobierno autoritario en convertirse en otro autoritario. Entonces, para mí esas tres cosas son básicas: el respeto al orden constitucional en la medida de lo posible, tratando de llenar los vacíos con un procedimiento claro y transparente, el desenmascarar a la gente que ha hecho daño a Bolivia, y el tercero es jamás parecerse a quienes han derrotado. ¿Caben las comparaciones entre el expresidente ahora de Bolivia y el presidente Daniel Ortega de acá de nuestro país, Nicaragua? Y lo pregunto porque muchos hacían ese análisis e incluso traían a colación de que llegaron al poder en el mismo año y que han repetido el actuar en algunos sentidos, pero otros incluso hacían un análisis diciendo que el presidente de Nicaragua ha ejecutado acciones peores que el expresidente ahora de Bolivia, Evo Morales, por ejemplo, la cantidad de muertes, el hecho de que las personas que están dentro de las Fuerzas Armadas de este país no actuaron así, o es una cuestión de que no hubo tanta muerte porque no se plegaron el ejército y la policía de Bolivia a las órdenes del ahora expresidente Evo Morales. Bueno, adelante. Yo creo que Daniel ha demostrado ser mucho más letal. Evo viene de una cultura sindical, Daniel viene de una cultura político-militar. El Frente Sandinista asesinaba, ellos le llamaban a justiciar a sus soplones y asesinaban a sus contrarios una vez, que no estoy hablando en guerra, una vez que los tenían capturados, es decir, aquí hubo fusilamientos, arriba de 10.000 personas en el periodo inicial entre 79 y enero de 1980. Entonces, esto te da a Ortega con un desprecio total por la vida. Entonces, frente a Evo no es que lo haga mejor a Evo este tipo de características, sino que Ortega tiene ya la capacidad de no importarle ni siquiera la vida humana. Evo todavía no había llegado a esa etapa, pero eventualmente cuando te metes en la deriva autoritaria vas a llegar a ese. ¿Caben las comparaciones en cuanto al ejército, el papel del ejército en Bolivia, el papel del ejército en Nicaragua, de la policía en Bolivia y en Nicaragua, y el papel que desempeñaron los empresarios, que contrario a lo que ha pasado en nuestro país, en Bolivia tuvieron un papel de mayor valentía, dicen algunos? ¿Cuál es la opinión de ambos al respecto? En primer lugar, Jocelyn, hay que sacar, creo yo, el tema de Nicaragua de una cuestión hormonal, ¿verdad? O sea, al pueblo de Nicaragua no se le puede pedir más valentía. Salió desarmado por decenas de miles, se reprimió de una manera violenta, hay decenas de asesinados con balazos en la cabeza, en el corazón o en el cuello, que eso está documentado por todos los organismos de derechos humanos. Diferencia, a ver, cuando empieza la crisis, ¿qué hace el ejército? En primer lugar, da una conferencia de prensa en Bolivia y dice: nosotros no vamos a reprimir al pueblo en la calle. De una sola vez toman distancia. En segundo momento dicen: vamos a desarmar o vamos a controlar a todas las fuerzas irregulares que no sean de la policía, que están queriéndose armar y crear disturbios en ciertas áreas de la nación. Y finalmente termina pidiéndole al presidente Evo Morales que renuncie en pro de la estabilidad y la paz, que se está previendo un enfrentamiento tremendo. Eso marca una diferencia totalmente con lo que ha pasado en Nicaragua. El ejército de Nicaragua ha negado que en Nicaragua existieran grupos parapoliciales o paraestatales o como los querramos llamar. Todos los organismos de derechos humanos, pero los digo todos, absolutamente todos, han dicho que existen. Y el ejército de Nicaragua dice que no. Y algo más grave con lo del ejército es que bajo
esa figura de proteger las instituciones públicas, Claro. por ejemplo, protegió la alcaldía de Managua, De donde salían los de grupos. donde salían los grupos paramilitares. Entonces el ejército no puede decir que no conocía lo que se estaba haciendo, Sí. porque fue a proteger una de las instituciones que fue prácticamente la base central de los paramilitares en este país, pues. Entonces ahí eso es un argumento muy débil de parte del ejército. Ajá, protegías la alcaldía Y no te y diste lo que cuenta. estabas haciendo era protegiendo la capacidad operativa de los paramilitares adentro de la alcaldía de Managua. Entonces hay diferencias muy importantes, ¿verdad? Y no es un problema, como yo digo, hormonal o testicular. Simplemente hay condiciones diferentes. A ver, Evo Morales se encuentra con una oposición dividida porque fueron divididos. O sea, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, iban en movimientos diferentes. Y el coreano. Y el coreano, puede ser, eran tres actores principales, iban separados, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando se da el detonante, porque eso es lo que hay que tener claro. El detonante es el fraude electoral. Como en Nicaragua, el detonante fue otra cosa, no fue el fraude electoral. El detonante fue, digamos, los cambios en el IMSS. Porque en Nicaragua hubo fraude electoral en el 2008, hubo fraude electoral en el 2011 y descarado. De los más digamos, certificados que puede haber en América Latina. Sin embargo, la Y no oposición fue- de Nicaragua no se plantó de manera beligerante a denunciar los fraudes electorales. Porque no habían los liderazgos en ese momento. A ver, Aceptaron esos fraudes. ¿qué es lo que pasa? Lo Ahí que- lo dice Roberto Cajina en una entrevista que dio hace poco y que me pareció importante. Surgen dos liderazgos importantes en Carlos Mesa, que ya había sido presidente de Bolivia, y surge este señor Fernando Camacho, uno, digamos, salido de la sociedad civil, del lado de las iglesias pentecostal, que eso en Nicaragua no lo hemos visto, porque aquí ha sido la iglesia católica la que ha tenido una actuación preponderante, y tenemos el lado de Carlos Mesa, que asume una posición beligerante de no diálogo. Que viene de la izquierda intelectual. Y que viene boliviana. de la izquierda también. Entonces, hay dos liderazgos importantes y hay una cosa muy importante, lo que hace Tuto Quiroga inmediatamente después del fraude y después que conoce los primeros resultados. Dice Tuto, el líder, el que encabeza la democratización de Bolivia es el señor Carlos Mesa. Y conozco a los dos, he hablado con los dos y son demócratas a carta cabal y toman las actuaciones correctas. Esos liderazgos, ese tejido social, nosotros no lo teníamos en el 2011 y no lo teníamos en el 2008. Y no lo teníamos en el 2018. Eliseo, Está en construcción. lo que le preguntaba a ambos en cuanto a las comparaciones también en cuanto al papel de la empresa privada, porque veíamos en un comunicado que los empresarios felicitaban al ejército y a la policía de Bolivia y al pueblo en sí por lo que consideraban pues un triunfo de la democracia. Pero ¿qué pasa? ¿No felicitaron a sus homólogos empresarios de Bolivia? Es que mira, lo que decía al final José Antonio, aquí no había ese tejido ya preestablecido. Se está construyendo. Surge Abril en manos de los autoconvocados y los estudiantes, mejor dicho al contrario, de los estudiantes y los autoconvocados. Luego se pega la empresa privada, luego vienen los políticos y luego viene el resto de la sociedad que se autoconvoca y la lucha se sostiene durante 3 meses. Y al final la comunidad internacional también empieza su proceso. Entonces, entre que pongas de acuerdo en la estrategia inicial de los autoconvocados con la de la empresa privada y la de la comunidad internacional, hay desfase. Entonces, cuando vos decides que, ok, el paro definitivo hubiese votado a Ortega, pero el paro definitivo sumado tal vez a que trajeras a toda la gente que estaba dispersa en todo Nicaragua a Managua, pero no había capacidad de hacer eso porque el mando no estaba concentrado o porque no había coordinación Pero entre ellos ellas. pudiesen haber hecho su parte, que con Sí, eso ya cumplían, ¿no? Sí, pero lo podías hacer y te podías quedar en el vacío porque al otro lado no tenías una estrategia definida. Bueno, Entonces lo que pasaba era que había una descoordinación. Eso se está reparando, se está construyendo el tejido social y organizativo que necesitas para eso. Ahora, la pregunta es si, faltan 2 años para las elecciones presidenciales, ya se ha prácticamente olvidado por parte de la oposición el tema de las elecciones adelantadas y hemos visto que se están más bien preparando para las elecciones del 2021. ¿Podríamos estar viviendo un escenario similar al de Bolivia en estas próximas elecciones presidenciales?
Yo creo que, a ver, el papel de la OEA es muy importante lo que pasó en Bolivia. En primer lugar, el candidato Mesa se apartó de la OEA y tenía razón, creo yo, porque no tomaron en cuenta Mesa para empezar este proceso para definir este informe. Entonces yo, si hubiera sido él, hubiera tomado distancia porque van a emitir juicios sobre cosas que me afectan y creo que él debió haber estado presente. Pero definitivamente la OEA jugó un papel importante en ese proceso y eso hay que verlo con mucha claridad, sin ingenuidad de lo que puede pasar en Nicaragua. Porque nosotros podemos tener un escenario muy parecido. Podemos, espero que no se dé, ¿no? Y a ver, el tema de los empresarios es muy importante. Ayer los empresarios dieron un comunicado que creo que marca, digamos, su nueva visión de lo que debe ser la relación con el poder. Definitivamente los empresarios en Nicaragua se equivocaron. Esa era una relación antinatura entre los empresarios, o por lo menos su cúpula empresarial, y Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque ellos ya lo conocían de los 80. Sabían de lo que era capaz y sin embargo, como dijo la embajadora Dogu, creo que fue, privilegiaron, digamos, los intereses a, digamos, la estabilidad en vez de los intereses generales de la ¿Será nación. que ya no existe ni un ápice de esa relación? No, siempre hay gente que quiere en algún momento, y Ortega sería el mayor deseoso en recuperar esa relación. Pero creo que con el comunicado de ayer, con las experiencias que hemos vivido, con las críticas que han recibido, y como lo decía Eliseo, con los nuevos sujetos sociales que se están construyendo, y creo que esa es la diferencia fundamental de lo que pasó en Bolivia y lo que pasó en Nicaragua. Cuando aquí se da el estallido y la gente empieza a reclamar libertades, participación y a decir que lo políticamente desarrollado antes del 18 de abril no le gusta, la sociedad política y civil en Nicaragua no está lista para asumir los retos que implica ese estallido. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es una palabra que define, es autoconvocada, porque la gente en la calle reclamando cosas, pero sin ninguna conducción. Entonces, hay que recuperar esos liderazgos, hay que recuperar esa estructura, y en un contexto de represión hacer eso es muy difícil. A su juicio, ¿qué es lo vitalmente importante en este último comunicado de la alianza? Porque yo ya lo leí, pero quisiera conocer la opinión de ustedes. Bueno, el COSEP, que al final son los mismos de la alianza, ¿no? No son los mismos. La alianza es mucho más amplia que el COSEP. Pero son quienes están en la titularidad de la alianza. Yo diría que ese tema hay que resolverlo, ¿verdad? Porque la alianza tiene un problema de representatividad y que se lo han venido reclamando muchos de los sectores del país. Eso no quiere decir que no tenga representatividad. Pero no lo han resuelto, ese es el problema y es la crítica constante. Es decir, siempre vemos que hay una mayoría de representantes del sector privado y esto ha sido interpretado como que lo frena a la alianza cívica para tomar decisiones mucho más beligerantes que satisfagan lo que está solicitando el pueblo nicaragüense. El COSEP ayer, entre los puntos que dice, llama al gobierno a cumplir con los acuerdos que suscribió con la Alianza Cívica en el diálogo del 27 y 29 de marzo, en donde se había comprometido el gobierno a restablecer los derechos ciudadanos y también el tema de las reformas electorales y la libertad de los presos políticos. Sin embargo, la población, cuando lee y lo digo por los comentarios que han hecho a este comunicado, es que es un comunicado más. Igual que el comunicado que emitió la Alianza Cívica. Entonces, hay una concepción sobre comunicados, artículos de opinión y todo, de que son ineficaces. Y aquí durante mucho tiempo se acusó de lo mismo a toda la oposición antes de que existiera la Alianza Cívica. Y cuando vos oías los discursos de abril eran esos comunicados, esos artículos de opinión, eso que se había ido plantando. Y esto no es casualidad, o sea, no es que te querrás robar los derechos de autor de eso. Hay un libro que se escribe en México sobre la oposición política durante los periodos del PRI y precisamente dice de que cuando vos crees de que no estás haciendo eco, tenés que seguir insistiendo en este tipo de cosas. Entonces no te estoy diciendo que con un comunicado resolvés, pero si es lo único que podés hacer en ese momento, hay que hacerlo en ese momento y seguir adelante. Pero ¿qué es lo relevante de este comunicado para entenderlo? Lo relevante es que asume la posición de que el gobierno, el régimen de Ortega, no es un régimen legítimo. Le está diciendo que tiene que cumplir
con dejar de reprimir, con restituir libertades y con dar una elección libre. Eso no lo mirabas antes de abril. Yo soy de los que creo de que la empresa privada cometió muchísimos errores, y lo dije públicamente antes de abril. Pero el tener de este lado a la empresa privada, aún con los costos que para mucha gente representa el tenerlo, es mejor que tenerlos del otro lado. Entonces, tenés que saber que tienen un valor estratégico. Por otro lado, ante el colapso de los partidos políticos, que colapsaron totalmente por el sistema y por los propios errores de nosotros los políticos, entonces, ¿quién se convirtió en la oposición de facto? Una oposición que tenía alianza con el gobierno, pero era una oposición de facto, la empresa privada. Entonces, cuando surge abril, ellos son los únicos que tienen algún tipo de estructura, y por eso es que después en la línea de tiempo los ves presentes. Pero, por ejemplo, el caso de la alianza, en la medida que ha ido pasando el tiempo, es cierto que no a la velocidad que debería de darse, has visto que aumenta la representatividad de otros sectores, no en la medida que se quiere, pero aumenta. ¿Por qué? Porque los sectores también están construyéndose. Aquí hay un problema de que el sistema pulverizó la capacidad asociativa, todos desconfiábamos de todos, y los errores de la clase política junto a la alianza de la empresa privada con el gobierno dejó a la gente sin tener en quién confiar. Entonces, reconstruir la confianza es algo en lo que se debe de invertir tiempo, y la confianza no se reconstruye con los mismos que estábamos antes. La confianza se va a reconstruir, y lo más importante es buscar cómo rescatar los liderazgos que surgieron de la protesta. Medardo, la Irlanda, como decía, Lester, Alemán, el otro muchacho, Carcache, Zaira, Byron Estrada, y puedo seguir mencionando nombres. Todos ellos son importantes para esta lucha, y hay que rescatar esos liderazgos para alinear esos liderazgos en pro de conseguir que el cambio se dé. Pero entonces la empresa privada también requiere trabajar en recuperar la confianza de la población, porque ¿hay alguien que confíe en los empresarios? No, yo creo que sí. Miren, lo que tiene en Nicaragua hay algo que se llama capital social. Y el capital social, que hay libros, el Banco Interamericano se ha escrito decenas de... El capital social está basado en algo fundamental, que es la confianza, ¿verdad? ¿Y por qué son importantes los comunicados? Yo les voy a hablar de algo que no fue un comunicado, pero al final es una posición igual. La conferencia episcopal el 21 de mayo del 2014 hizo una radiografía de la sociedad nicaragüense, que es la mejor que he visto yo, ¿verdad? Porque ahí se dice, el país va al colapso, le dice el presidente Ortega, hay que dejar legado, su tiempo va a terminar. ¿Y qué es lo que le va a dejar de legado a Nicaragua? Vemos una clase política y unos liderazgos que están destinados simplemente a enriquecerse, han pervertido la sociedad civil, han pervertido todo. Ahí hay una advertencia seria que se cumple desgraciadamente 4 años después. Ahora, si eso no se hubiera escrito, alguien puede decir, aquí nunca nadie dijo nada. ¿Cuál es el gran problema? Que lo dijeron la conferencia episcopal. ¿Quién es el que debió haber dicho eso? Los partidos políticos. Entonces, cuando uno va a los partidos y entonces me dicen, nosotros estábamos ahí, sí estaban, pero no estaban haciendo nada. Porque los partidos son participando. Sí, los partidos son para conducir, para dar luces de dónde debe ir la sociedad para resolver los problemas. Y en eso yo comparto totalmente lo que dice Eliseo. Tenemos que buscar los nuevos liderazgos, incluso en su inexperiencia, porque muchos de estos muchachos no tienen ninguna experiencia política, la han adquirido en la lucha. Exactamente, y eso es una ventaja enorme que tenés ahora frente a Ortega. Y hablando del documento de la conferencia episcopal, hay algo que es lapidario, cuando le pregunta qué legado vas a dejar. Sí. Y si hoy vos ves a Ortega, Ortega es un hombre sin legado, y es lo más triste que le puede pasar a alguien que llega al poder, que se sostiene en él 10 años primero, 14, 13 años después, son 23 años en el poder, y que se encuentra en un mundo en donde no tiene legado, no tiene nada que dejar más que una historia negra. Y eso se lo dijo la conferencia episcopal, no quiso escuchar, porque el poder es arrogante. Y Ortega, lo que más ha pecado en este tiempo es de arrogancia. Incluso, ¿por qué no dialoga Ortega con los nicaragüenses? Olvídate de la alianza, olvídate de todo. No dialoga con nadie internamente. Y eso ha sido algo que lo ha sostenido en el tiempo. En los años 80,
no llegó a un arreglo final con la contra, dialogó en Zapuá, después se quedó patinando y al final se terminó arreglando con los presidentes centroamericanos y con los gringos a través de terceros. Él menosprecia al nicaragüense, pues en medio de su arrogancia, él cree que en Nicaragua no hay nadie que tenga la capacidad de sentarse enfrente de él y discutir de tú a tú. Entonces él termina creyendo que con quien tiene que discutir es con las potencias, con todo A eso. propósito de esto, ¿qué opinan respecto a las recientes declaraciones de Pastora sobre esto de que se tiene que reactivar el sistema bajo el que funcionaba el Frente Sandinista hasta 2005 más o menos, si no estoy mal, y que se tendría que buscar de alguien que pueda reemplazar el liderazgo que según ellos existe del presidente Ortega, a quien dijo también que quienes lo siguen, quienes le obedecen es más por amor que por disciplina? Mira, yo no miro en eso, como lo han querido ver muchos, una urgencia porque Ortega se esté muriendo, ¿verdad? Miro una urgencia de Edén de decirle, después de vos en este partido no hay nadie. Va a desaparecer. Mira qué hacemos, pues. Un ruego al cielo porque Ortega no dure 5 años más, sino que dure 15 o 20, como dijo. Pero lo más importante es que Edén deja claro que él no acepta a Rosario como sucesora. Sí, ese es el problema. Ese es el tema de fondo ahí. Y es que en abril, que abril es consecuencia de muchas cosas, pero una de ellas es de la radicalización de Ortega a partir del 16. ¿Y por qué se radicaliza Ortega en el 16? Porque él necesita imponer la sucesión de Rosario. Entonces ahí elimina a la débil oposición que tenía, pero la elimina y la saca de la contienda electoral, porque él tenía miedo que el descontento sandinista se desquitara migrando voto castigo hacia cualquier bloque opositor que pudiera convertirse en voto útil. Entonces viene y te arranca de un tajo la posibilidad de competir. Y viene la diatriba y la deriva es autoritaria de Ortega. Pero el primer fallecido de la revuelta de abril ni siquiera es un opositor, es la sucesión de Rosario. Las aspiraciones de Rosario mueren con la explosión de la revuelta. O sea, no necesitan siquiera que haya el primer muerto. Todo lo demás es producto de la venganza de ella al verse superada y eliminada como contendiente. Entonces se vuelca visceralmente, si ella misma lo ha dicho, yo soy visceral, y si lo dice como algo que es una virtud. Y entonces, para la política no lo es. Y entonces vos ves los ríos de sangre y dolor que surgieron después de ese enojo. Y no es que Ortega no tenga responsabilidad, claro que la tiene y es el principal responsable de todo lo que pasó, pero es esa concepción absurda en que Rosario era la sucesora, no logran imponerla y ahora estamos viendo a Edén tímidamente comienza a levantar la mano y a decir, ¿sabes qué? No queremos a Rosario después de Daniel. No, pero también hay un problema institucional que tienen los partidos en Nicaragua. O sea, el Frente Sandinista dejó de ser un partido desde hace muchísimo tiempo. Y lo dice. Sí, ¿y cuáles son los mecanismos que hay ahí? O sea, son mecanismos personales de sumisión personal, casi mafiosa, ¿verdad? Así funciona la Cosa Nostra, ¿verdad? En Italia, una cosa así. Incluso no son familias, pero se llaman familia, ¿verdad? Entonces, una estructura vertical que está en función de dos personas que el día que desaparezca, ese partido va a entrar en un caos profundo. Entonces lo que le están diciendo es, tenemos que ordenar la sucesión. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, no hay legado, hay desprecio de la población. No hay ideología. No hay ideología, todo está en función del business, del negocio. ¿Y quién es el que sigue? ¿Cómo va a sobrevivir el Frente Sandinista una vez que sus referentes durante 40 años, más de 40 años desaparecen? Pero ¿cuál será la sucesión que imagina el presidente Ortega? Porque él es político de años. Su familia quería, pero lo que acaba de decir el Liceo es correcto. La primera fallecida es las aspiraciones, digamos, presidenciales de doña Rosario, que quedaron liquidadas. No hay posibilidad. ¿Y por qué hacen los norteamericanos? Descabezan la sucesión. ¿Quiénes son los primeros sancionados? La rematan. Porque quien la descabeza es el pueblo de Nicaragua. Sí, el pueblo de Nicaragua, pero la rematan, ¿qué? Le dicen, doña Rosario, usted no puede ser, Laureano, usted no puede ser. Al ser sancionados, pero el Frente Sandinista no es el único que está afectado por este fenómeno. El PLC no tiene casi ninguna institucionalidad y los otros partidos... Pero entonces, por eso es importante el potenciar los liderazgos emergentes. Esa es la tarea ahorita.
organizarte y potenciar los liderazgos emergentes. Sin partidos políticos fuertes, que eso es un tema de reforma electoral profundo que se tendrá que dar. Una ley de partidos que obligue a los partidos a iniciar procesos democráticos para consolidar estos nuevos liderazgos y para que tengan una institucionalidad de sucesión. No es posible transformar Nicaragua. Tenemos que dar pase a los audios de los televidentes que nos han hecho llegar. Vamos rápidamente a iniciar con el primero de 4 audios que tenemos de este bloque. Muy buenos días, amigos de Canal 10. Me gustaría preguntarle al señor Eliseo Núñez qué hubiera pasado si en Nicaragua en el 2006 don Eduardo Montealegre, en vez de salir a levantarle la mano victoriosa a Daniel Ortega, hubiera esperado ese 8.5% de votos que faltaba contar, que hasta el día de hoy no han habido resultados de ese 8.5%. Además de que ese 8.5% de votos que desaparecieron misteriosamente era el voto duro del campesino antisandinista. Quizás si don Eduardo Montealegre hubiera actuado como don Carlos Mesa en Bolivia, la suerte de nosotros fuera diferente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con el siguiente audio. Buenos días, señores de Canal 10. Una pregunta. Si el gobierno le llama golpe de Estado a toda manifestación antigubernamental que se oponga o porque está inconforme con el gobierno, si el gobierno le llama golpe de Estado a toda rebelión del pueblo, quiere decir que a Somoza se le dio golpe de Estado, porque a Somoza se le rebeló el pueblo. Entonces, esa es mi pregunta. Según la filosofía sandinista, a Somoza también se le dio golpe de Estado. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el siguiente de los audios. Buenos días, amigos de Acción 10 de la mañana. Esa es la situación en la que nos vemos, que después de que destruyen y hacen los gobernantes, los dictadores, y ahí se van tranquilamente, pero dejan una destrucción, dejan una desolación, dejan tristeza, y ellos tranquilos se van y nadie les rinde cuenta a ellos. ¿Y quién les pide cuenta? Así pues, de qué triste, lo mismo, todo el mundo hace, deshace, se van y parte sin novedad. Es triste eso, por no haber entendimiento, ni haber esa palabra que nosotros podemos llamar una reflexión y entrar a un entendimiento. Vamos a escuchar el cuarto de los audios. Muy buenos días para todos los que están esta mañana en Debates y Soluciones de Acción 10 por la mañana. Saludos especiales para todos. Yo creo que la pregunta que debemos de hacernos acá es ¿cuándo Nicaragua va a poder resolver la situación en la cual nos estamos empantanando cada día más? Y eso es porque la llamada oposición nunca se pone de acuerdo y el gobierno está tomando ventaja en eso. Yo no sé cuándo y en qué momento vamos a tener luz verde en este país. Vamos a escuchar un quinto audio. Muy buenos días, Canal 10. Buenos días a todos los panelistas que están ahí. Mi respeto para ellos. Lo que ha pasado en Bolivia ha sido un valiente pueblo que ha salido y ha defendido la democracia. Y esperamos en Dios que también aquí en el 21 vamos a ser libres de esta dictadura, de este régimen fascista asesino. Muy buenos días. Vamos a escuchar un siguiente audio. Sí, buenos días al politólogo y a los que están en Canal 10. Yo opino que el ejército y la policía son sandinistas, fueron creados por partidos sandinistas y seguirán siendo sandinistas. Entonces no podemos esperar que la policía y el ejército se ponga de parte del pueblo. Ellos le deben su lealtad a un partido político, no le deben su lealtad ni a la Constitución ni al pueblo de Nicaragua. Muchísimas gracias a las personas que han participado a través de los audios por nuestra línea de WhatsApp. Respondamos rápidamente las preguntas. Dice, ¿qué hubiese pasado? Se la dirigen a usted, don Eliseo. ¿Qué hubiese pasado en 2006 si el candidato Montealegre no hubiese ido a levantar la mano del presidente Ortega sin esperar el resultado, el escrutinio del total de los votos? Esa elección no la ganó Ortega, la perdimos nosotros por dividirnos. Ese 8% ahí estuvo. Se entregaron las actas después en conferencia de prensa y todo. Eso ha sido casi que un mito urbano de que no están. O sea, nosotros, ante el reclamo, entregamos menos de 15 días después como ALN el 8% de nuestras actas
y estaban cotejadas y señaladas el acta contra lo que hacía falta, es decir, estaba bien claro. Entonces no ahí sé, hubo o no fraude. No, yo te puedo decir bien claramente que no. Ortega, si hizo fraude, fue de una manera que no se reflejó en la acta. Y puede ser que lo haya hecho después de todo ahora lo que se estamos conocen viendo, tantas cosas. Tantas cosas, pues, pero en las actas no estaba reflejado. Lo que sí, ese 8% lo detuvieron y eso fue para cambiar los diputados, para alternar diputados. Adicionalmente a eso había un problema mayor y es que José y Eduardo no se pusieron de acuerdo para una posición común. Se intentó durante 2 días y al final se convirtió en una carrera de quién básicamente quedaba en el segundo lugar y no quién le había ganado a Ortega. Y eso es otro error de nosotros. Entonces yo ahí te digo 2 errores claros: el haber ido dividido y el segundo error fue no haberse puesto de acuerdo en una posición común frente al resultado electoral de Ortega. De manera que ese porcentaje no hacía la diferencia en el sentido de que si el presidente Ortega ganaba en ese momento o no. Pero sí pudiera haber hecho diferencia en buscar que los diputados, por ejemplo, habían sido en conjunto mucho más que lo que Ortega. La votación del liberalismo en el 2006 ha sido la mayor votación de toda su historia. Sacaron casi 1.300.000 votos, mientras Ortega si acaso llegó a 900.000. Y si le sumabas al MRS, eran aproximadamente 62 diputados los que debieron haber habido en contra de Ortega. Y no los usaron. Y eso, entonces ahí sí, el error de no ponerse de acuerdo fue porque hubiéramos tenido la capacidad de dejar a Ortega con poco menos de 30 diputados, lo cual pudieses haber potenciado para no llegar hasta este punto. Ahora, el siguiente comentario habla de que a propósito del tema de si hubo o no golpe de Estado en Bolivia y si aquí también fue un intento de golpe de Estado, preguntaba el televidente que si el dictador Somoza se le dio también un golpe de Estado. No, miren, lo que pasa es que estos temas de definiciones jurídicas y politológicas sobre el golpe de Estado hay muchísimas. Les recomiendo el editorial de hoy de La Prensa. No hay duda de que en Bolivia el ejército asumió una posición al decirle al presidente, le recomendamos, le sugerimos que renuncie. Teóricamente los militares no deben de ser beligerantes, ¿verdad? Pero también hay que ver de que hay un fraude electoral, que la gente está en la calle, que va a haber un enfrentamiento y como Fuerzas Armadas tienen responsabilidad de que que el país no entre en caos. El caos que ha habido en Bolivia, que se ha ido intensificando por los partidarios de Evo que están protestando en las calles, están haciendo saqueos, ya eso ya es una cosa que se está dando. Alguna fuerza tendrá que hacer. Lo mismo hizo Piñera, ¿verdad? Cuando vio que habían ya más de 100 Walmart, 100 no sé cuántos Walmart saqueados, pues tiene que sacar a la calle porque no puede permitir que esto se vuelva un caos, ¿verdad? Entonces, yo preferiría no meterme en las cuestiones semánticas, jurídicas de que es un golpe de Estado. Hay que dejar 2 cosas claras: los militares no deben de ser beligerantes, pero también hay condiciones reales que se están dando. Pero el principal golpe de Estado es intentar un fraude y es violar, digamos, la decisión del soberano boliviano de que está diciendo de que se debe ir a una segunda vuelta porque no se han alcanzado los votos que se alcanzaron. En otras palabras, porque hay fraude electoral. Entonces, esos temas son muy importantes, pero no me quiero meter en esas cuestiones de definiciones porque nunca vamos a tener una que se ajuste. Ahora, también preguntaban cuándo será que Nicaragua va a resolver la crisis en la que se encuentra o esta situación en la que está. Quiero aprovechar esa pregunta para preguntarles a ustedes también cuál sería el accionar de la Alianza Cívica y del COSEP, porque ustedes decían que la alianza es más amplia, el accionar concreto, más que los comunicados, para ser congruente precisamente con lo que se dice en los comunicados y con el accionar de aquí en adelante, porque ya sabemos lo que se ha hecho y los logros que han tenido, pero ¿cuál sería ese accionar oportuno? Es que lo que tenés que hacer, y aunque pareciera, es fácil decirlo, y aunque pareciera repetitivo, y no solo la alianza ni el COSEP, sino la UNAP también y todos los otros movimientos, es organizarte y coordinarte, le aumentaría yo, porque como te vas a organizar por separado,
no importa, pero si tenés una coordinación común para poner en práctica acciones, eso es lo que tenés que hacer. Aquí tenés que llegar al paso en que podás salir de Ortega a través de un tejido que crees con toda la gente, ocupes al liderazgo emergente, ocupes al liderazgo que surgió de las protestas también en los departamentos y en los municipios, lo organices, lo coordines. Entonces todo el esfuerzo de todos los que están, no solo de la alianza, sino de todos los que están, tiene que ser en organizarse y estructurarte para poder dar líneas de comunicación común, para poder dar líneas de acción común y que te permita, por ejemplo, poder hacer 90 piquetes en todo Nicaragua simultáneamente, para que la capacidad de la policía se mire desbordada. Pero ¿cuándo se acaba el problema de Nicaragua? Es bien sencillo, lo que pasa es que es difícil sacarlo, hacerlo, pero es bien sencillo, se acaba cuando Ortega se vaya. Ortega es el problema en este país, no hay otro. El presidente Ortega parece muy seguro de sí mismo porque él ha dicho en reiteradas ocasiones, si mañana fueran las elecciones igual le ganamos, y también ha dicho que lo que tiene la oposición es únicamente sed de poder. ¿Qué opina respecto a esas dos aseveraciones? Dos cosas te voy a decir. La primera es, él cree que gana porque creía que con Evo ya tenía amarrado como Evo, bueno, los servidores afuera y todo. O sea, lo que te está diciendo es me la robo, no está diciendo me la gano. Y lo segundo, ¿y qué vergüenza hay de buscar el poder? Si el poder lo ocupás para que la gente prospere, para que la gente salga adelante, el poder es para eso, no es para enriquecerse, ni para andar a todos los policías chineando chavalitos como lo andan ellos. Eso es para lo que ellos ocupan el poder, para que andan de niñeros a todos los tenientes de la policía cargando a los chavalos. Eso es lo único para lo que he visto yo que lo ocupen, además del resto de las cosas. Y lo otro es que qué lindo, qué cinismo, quieren el poder y él no tiene 40 años de estar encajado en el poder de arriba, abajo, en medio y en otros lados. Cínico es lo que es cuando dice eso. Muy seguro no lo miro como un cínico y sin escrúpulos. ¿Su opinión, José Antonio? Sobre el tema de la unidad, miren, no se puede haber para que haya organización tiene que haber unidad o alguna coordinación. Yo le he recomendado a la unidad, cuando he tenido las posibilidades, y a la alianza cívica, hay que construir la unidad. Y esa unidad de alguna manera tiene que construir un centro, porque definitivamente en los dos organismos hay extremos. Hay gente que no quiere que cambie absolutamente nada y no quiere recuperar esos liderazgos nuevos, y hay gente que quiere cambiarlo todo, que tampoco ni estamos en el contexto ni es deseable. Hay que construir ese fundamento social y político que permita tener confianza para poder hacer las transformaciones del caso. Y algo que decía Eliseo que es muy importante, aquí nadie debe sentir vergüenza por querer el poder. Y yo lo voy a decir claro, si yo, Eliseo o cualquier otra persona, y pongo en primera persona para definir, creo que puedo hacer mejor las cosas que un montón de corruptos que están en las instituciones, ¿por qué otra persona o yo no puede aspirar a estar en esas instituciones? ¿Verdad? Yo creo que eso es algo que debe desterrarse de la cultura política. Claro, al tener una clase política y unos partidos políticos en gran medida pervertidos, porque solo están en función de los puestos, es que la gente le tiene aversión, pero definitivamente el que se organiza en un partido político es porque quiere el poder y para llevar a cabo un proyecto político que tenga políticas públicas para resolver los graves problemas de Nicaragua. Entonces, lo que debe hacer la alianza también es buscar, y lo decía Roberto Cajina, buscar esos consensos, digamos, sobre qué es lo que se va a hacer con Nicaragua post-Ortega. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que hay algunos conceptos, pero son muy generales todavía. Pero creo que sobre la coyuntura y sobre lo que va a suceder hay que ponernos de acuerdo lo más rápido posible para que la gente sepa a qué atenerse y que haya una sola voz, porque hay muchos reclamos. Por ejemplo, dice, hay decenas de autoconvocados en todo el país, pero cuando llegas a los territorios no están organizados. Entonces es una labor urgente y que se debe empezar. Ayer debió haber empezado. Y yo creo que hay conciencia, pero como dice Eliseo, una cosa es tener claro lo que hay que hacer y otra cosa es hacerlo. ¿Sus conclusiones, Eliseo? Yo creo que estamos en un punto en que Ortega no tiene salida, aunque pareciera que tiene todo el control, que tiene el sartén por el mango. Sí tiene control de las instituciones, sí tiene control de la policía y de todo lo demás, y te hace más difícil. Pero Ortega es un hombre sin legado y sin capacidad de decirle
a la gente que tiene futuro. El problema de este país es Ortega y su familia. El día que ellos se vayan del poder, aquí comienzan a solucionarse los problemas. Incluso comienzan a solucionarse los problemas del mismo Frente Sandinista. Ya viste a Eden Pastoras, que está añorando que vuelvan las asambleas, porque claro, sí, yo creo que de pronto como que te da un poco de sentimiento y te sentís indigno de tanto ser obediente y no por amor, cuestionar dice nada, eso. dice. Entonces ya, por ejemplo, comienza a surgirle eso que los seres humanos normalmente traemos adentro, que son ansias de libertad y que ellos las han tapado totalmente para hacerle caso. La distancia entre el amor y el odio es bien pequeña, ¿verdad? Y el poder es el mayor disociador que puede haber para confundir esos dos términos. Creo que el pedido de Eden Pastora, no porque considere que Eden Pastora sea un demócrata, pero es un reclamo desde la base del partido, decirle esto no puede ser seguir siendo, digamos, una relación familiar, tiene que haber alguna institucionalidad. Le dio un arranque de dignidad, le puede costar mucho. Muchas gracias a los dos por gracias. habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días a todos. Buenos días también a ustedes. Muchas gracias nuevamente. Vamos a hacer un corte comercial en Acción 10 en la mañana. Regresamos con mucho más. Quédese con nosotros.